Bases en esta hermosa mañana. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, y vamos también a ir a Isaías, capítulo 5, versículo 20. Y permítame en esta mañana tomar la traducción en lenguaje actual para lectura de esta mañana. Leemos palabra de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Me contestan con un amén? Ya está aquí en el proyector. Palabra de Dios en lenguaje actual. Dice la escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice la escritura: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene que ver con lo malo. Tampoco puede estar juntas la luz y la oscuridad. Isaías capítulo 5, versículo 20. Palabra de Dios para todos. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y la oscuridad por luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Amén. Inclina tu rostro. Vamos a tener un tiempo de comunión con su palabra, con la palabra de Dios. Padre maravilloso, Padre eterno, te damos la gloria a ti, Señor, primeramente por permitirnos en esta mañana tomar tu porción, alimentarnos del pan que trae vida, Señor. Padre, tu palabra dice en el libro de Apocalipsis que bienaventurados los que leen en público, Señor, tus palabras. Bienaventurados, Señor, los que escuchan, pero también somos bienaventurados cuando obedecemos tu palabra. Por eso, Papito Santo, en esta mañana, Señor, que esta tu palabra sea rema para el corazón de tu iglesia, Señor. Padre, que podamos discernir, Señor, el propósito de ella en cada uno de nuestros corazones. Que hoy nuestro corazón sea como esa tierra fértil, Señor. Que cuando llegue la semilla ahí a nuestro corazón, Señor, sea multiplicada, Señor. Que tome raíces, que crezca, Señor, con fundamentos en ti, oh Dios. Padre, glorifícate en esta mañana y permite, Señor, que sea tu palabra adentrándose en cada uno de nuestros corazones para seguir adorándote, para seguir alabándote, no solo con palabras, Señor, sino con nuestras acciones, con nuestro modo de vivir, Señor, con la forma en que actuamos, Señor, en los lugares, Señor, que nos permites ubicarnos, en nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio, en la escuela, Señor, tal vez en el lugar, Señor, en el barrio donde estamos, precioso Dios del cielo. Que podamos ser testimonios de aquel que habita en nuestros corazones, de aquel que alumbra nuestra vida, de aquel que nos ama, de aquel que nos amó, de aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana, Dios del cielo, te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Iglesia, qué lindo, dice la Escritura: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué es aquello que hacen los que no son seguidores de Cristo? ¿Qué hacen? Pecado. ¿Qué más? Hermana Milena. Idolatría. ¿Qué más hacen los que no conocen de Dios, los que no son cristianos? A ver, Dianita. No se congregan. O sea que los que no vinieron hoy. ¡Ay, Jesús! Hermano Edgar, buenos días. ¿Qué hacen los que no conocen del Señor? Los mienten, son mentirosos. ¡Ay, Jesús! Viven para sí. Son fornicarios. Son adúlteros. Son mentirosos. ¿Qué más? No quieren saber nada de la palabra. Bueno, todas esas cosas que usted han dicho son muy ciertas. Dice la tercera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. ¿A cuántos les gusta hacer lo bueno? Bueno, a 4 hermanos les gusta hacer lo bueno, eso ya ayuda. Mira, iglesia, hay algo maravilloso que el Señor quiere que en esta mañana podamos entender. A no imitar, a no llamar a lo que es malo, bueno. Porque en esta sociedad que estamos viviendo, como ustedes lo nombraban, está
retorcida. Eso es lo que se está enseñando, eso es lo que se está viviendo en estos tiempos. Y lo decía mi pastor al inicio, a nuestros niños les tocó un poco más difícil, porque dice la palabra de Dios que el Señor vendrá como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y ya casi estamos llegando al límite. Ya estos tiempos en los que estamos viviendo, a las cosas malas le decimos que buenos. ¿Cuántos de ustedes de pronto se sintieron como me sentí yo de pronto el 1 de noviembre cuando fui a publicar uno de los pequeños mensajes que yo comparto y vi a algunos hermanos disfrazándose con máscaras? Ay, pero es que eso es tan bonito, es que se ve bonito y además lo hicimos dentro del día. Y dice Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 9 hacia adelante, dice que no imitemos, no hagamos lo que hacen las otras naciones. Porque nos parece bien, porque se ve bonito. Y como se ve bonito, ¿por qué no lo imitamos? Y hemos caído en el error, en el engaño, porque hacen una pequeña disolución de lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasa si hacemos esa disolución? ¿Qué sale? Si digamos le echamos un poquito de ají al jugo de guayaba, se daña. Por más bueno que se vea, nada se va a sacar. Hoy vamos a mirar algo muy hermoso y es acerca de la conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está nuestra conciencia? Y vamos a ir a un estudio muy lindo en esta mañana a través de la palabra. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es la conciencia para ti? ¿Qué es la conciencia, hermana Milena? ¿Qué es la conciencia? Es una alarma. O sea, hoy el Señor prende una alarma para ti y para mí. Una guía. Un juez. ¿Qué más es la conciencia para ti? ¿Por qué se quedan callados, iglesia? Nos llama al arrepentimiento. ¿Alguien de pronto hace sentido así de pronto señalado por su conciencia? Todo el tiempo, diga. Y eso me alegra porque hay muchos que ya su conciencia ya no lo señala. Ya todo les parece normal, bien, ¿cierto? Y por eso ya la conciencia no actúa. Estuve buscando en nuestro oráculo virtual, que lo sabe todo, ¿cómo se llama? Google, así se aprendieron las alabanzas, ¿no? Nuestro oráculo virtual Google dice lo siguiente: la conciencia es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y del mundo exterior, o sea, es la cualidad del que sabe. O sea, la conciencia viene del conocimiento, con conocimiento. Y también la conciencia nos lleva a reflexionar sobre nuestros actos y nos permite distinguir dentro de aquello que está bien y lo que está mal. Entonces, busqué unas frases, ¿no?, acerca de la conciencia. Después de lo que hizo, su conciencia no lo va a dejar dormir. ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? Que han hecho algo y no, usted no puede conciliar el sueño y dice, Dios mío, o que no lo hice, y empieza su conciencia y empieza. Una vez mi antigua jefe decía que las deudas y todas las cosas no la dejaban dormir. Ella intentaba dormir y no podía dormir, y le dije yo, hay una fórmula muy hermosa: lea la Biblia. Todo el que se va a leer la Biblia se queda dormido. ¿No le ha pasado? O el que ora, o se la invito a orar, póngase de rodillas y ora y irá que se queda dormida rápido. Es la fórmula, ¿cierto? Y eso pasa porque a veces la conciencia es cauterizada, porque muchas veces apartamos este libro de nuestra vida. Y por eso a veces la conciencia no nos deja dormir. Otra frase es: él conduce como si no tuviera conocimiento de los riesgos. ¿Cierto? Entonces, en la forma, en dos sentidos, en los actos y también en el conocimiento, porque a veces actuamos como si no tuviéramos conocimiento de aquello. Hace poquito un hermano de la congregación venía del páramo a alta velocidad en una moto FZ y un bus paró donde no tenía que parar
pero venía sin guardar distancia y a más de 70 kilómetros, no le dio oportunidad. A veces manejamos como si no tuviéramos conciencia, como si no supiéramos que no se puede correr. Hay una oportunidad que se puede correr, ¿no? Donde se puede, pero en otros lugares no. Otra frase, si tuviera conciencia no lo haría. La conciencia nos dicta qué hacer y qué no hacer. Entonces vamos a ir al principio de la conciencia. Vamos a ir al Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 10, y vamos a tomar la lectura en la traducción en lenguaje actual. Porque podemos ver que lo que a nosotros los ancianos, ahí me metí yo, a nosotros los ancianos nos parecía malo, ¿cierto? Y a la juventud de hoy, cuando usted habla con sus hijos, ¿qué le dicen sus hijos cuando usted le dice de algo que está mal? ¿Cómo le dicen sus hijos? Eso es normal, eso no pasa nada. Usted dice, sí, usted ya está pasado de moda, papá. Para nosotros cuando teníamos, bueno, yo era más joven, de pronto los que tienen un poquito más de edad, cuando veían, digamos, una chica con cierto atuendo, los ancianos se escandalizaban, ¿cierto? Hace poquito fui a recoger a mi hijo a la universidad, quedé asustado. Yo vivo literalmente casi en 4 paredes. Yo voy al trabajo, las cosas de la iglesia, y poco miro así, santo, qué manera de vestir. Yo no sé cómo hará mi hijo. Una forma, discúlpeme la palabra, no sé si nos censuren el video, pero una vestimenta descarada. Yo no sabía, si yo volteaba a mirar para allá, Dios mío, si miraba para acá, Dios de la gloria. Y por acá, Jesucristo, ven, sí, la mirada para el cielo. Y no falta que había por ahí un pajarito y ¡pac! Se desvisten. Y ahí vamos a ver un poquito en la palabra acerca de esto. Porque en la Biblia, iglesia preciosa, ¿estamos ahí? En la Biblia encontramos 3 estados de conciencia. Primero, la conciencia que nos acusa, que yo le llamo la conciencia activa. También encontramos la conciencia débil, que es la pasiva. Y encontramos la que es fuerte, la conciencia corrompida, la que Satanás cauteriza. ¿Estamos ahí? Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 10, vamos a irlo leyendo pausadamente. Dice la escritura, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí podemos, lo que dicen los jóvenes, claro que sí se puede, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Todo me es lícito, dijo el apóstol Pablo, pero todo no me conviene. Versículo 3, lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocar, eso sí no lo dijo el Señor, y lo aumentó la mujer, no lo debemos ni tocar, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió, versículo 4, eso es mentira, ¿cierto? Se parece, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura conciencia. Eso es mentiras. ¿Quién dijo eso? ¿Desde cuándo inventaron eso? Eso es mentiras. No morirán, dijo la serpiente. Ahí sí mintió la serpiente. Versículo 5. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de este árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Entonces, la conciencia del hombre al inicio era limpia, pura, porque Dios cuando creó dijo que todo lo que había hecho era bueno. Entonces la conciencia del hombre era buena, limpia. ¿Y cómo empezó a corromperse la conciencia del hombre? A través de un agente externo. De pronto usted no ha escuchado esa voz de ese agente externo. Son mentiras. Usted se puede vestir así, mano. Digamos que la Biblia era santanderiana. Chaboleta, mano. Eso no es así, vistas así. Súbale la faldita tantico. A la blusita, córtele más.
¿cierto? Entonces la conciencia muchas veces de nuestros hijos que han sido criados en el Evangelio y se ven enfrentados a ese mundo donde todo parece normal. Entonces, ¿qué querrán hacer nuestros hijos? Lo normal, imitar. Ay, es que tan bonita que se ve ella, yo me quiero poner así la ropa, yo me quiero pintar el cabello así, yo me quiero colocar el arete así, yo quiero marcar mi cuerpo así, es que mira, ella se le ve lindo y no le pasa nada. Mamá, eso es mentiras. Usted se inventa, ¿no? Claro, como usted no pudo, como don Javier no la dejó. Dice mi esposa hace así. ¿Cierto? Usted es una anticuada, una chapada a la antigua. Entonces, el principio de la conciencia del hombre era limpia hasta que empezó con una mentira, ¿cierto? Y eso pasa, porque a veces nosotros buscamos si se puede o no se puede, y ahora le preguntamos a TikTok o a YouTube, y alejamos este libro maravilloso. El mes pasado tuvimos una clase maravillosa, ¿no? Las 5 solas. ¿Usted se acuerda de las 5 solas? ¿Y la primera cuál era? Solo la escritura. Y ahora es solo Facebook, solo YouTube, solo Twitter, solo Instagram, ¿cierto? Ahora los hermanos no van a buscar la Biblia para buscar sus respuestas, a ver si está bien, si está correcto. Preguntémosle a alguien, a un, ¿cómo se llama, Brenda? A un influencer, a ver qué dice. Y a veces los influencers, discúlpeme aquí, ¿no? Entre comillas, dan la palabra y salen con sus brazos tatuados, con las expansiones que le llaman, ¿no? Con los peinados, ¿cierto? No pasa nada. Mire, y predica el evangelio con esa pinta. Pero ¿qué está en el corazón de ese hombre? Porque refleja otra cosa y no lo que realmente está predicando. Entonces muchas veces nos quieren convencer con mentiras buenas. ¿Y será que hay una mentira buena? No, pero como nuestra conciencia en este tiempo está siendo cauterizada, difícilmente podemos nosotros discernir si realmente lo que nos están diciendo es correcto o es incorrecto. Aquí la serpiente aprovechó de pronto la falta de conciencia, o sea, la falta de conocimiento que tenía la mujer. Y se aprovechó, vino y le dijo, son mentiras. ¿Cuándo le dijeron eso a usted? Pero ella sabía al principio. Dijo, no, el Señor dijo que de ese árbol no podíamos comer. Y después de que la serpiente vino y le puso la mentira, el engaño, prosiguió. Entonces, aquí vemos el reflejo de combinar lo bueno y lo malo, lo que leíamos al inicio. A lo bueno le llaman malo. Y yo quise hacer un antónimo de Juan capítulo 8:32. Ahí no está en la lectura, pero usted se lo sabe de memoria. Juan 8:32. Todo cristiano evangélico se sabe este versículo. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. ¡Aleluya! Si se la saben, si son cristianos. Amén. Pero hagamos el antónimo. Y serás esclavo. Y eso estaba pasando en este versículo bíblico. El Señor le había dado la verdad para que fuera libre, pero vino el agente externo con una mentira para esclavizarlo. Y eso es lo que quiere hacer la sociedad, a punta de mentiras esclavizar al pueblo de Dios, para que en estos tiempos que nos están levantando nuestros hijos, vuelvan atrás. Seguimos leyendo. Versículo 6, dice la escritura. La mujer se fijó en el fruto del árbol, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, después de esa mentira, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Ay, ve que sí se puede. Yo no lo había visto de esa manera, mano. Me habían pintado otra cosa, pero ahora lo que vino y me dijo mi amiga la serpiente, ahora puedo ver que sí se puede y no pasa nada. Entonces, como sí se puede, como ya sé que sí se puede, entonces, ¿qué quiero hacer? Hacerlo, ¿cierto? Entonces, dicen los jóvenes, pero uno sí se puede vestir así, entonces sí me voy a poner la faldita hasta aquí,
pero cuando se sienta, pero pastor, usted solo está hablando de las mujeres y los hombres, ahora volvió ¿qué? No, sí, hasta los hombres. Y ahora va uno a comprar un pantalón y no encuentra. Yo no sabía que, o sea, volvió la moda, ¿no? Los pantalones rotos. Yo era sabía, no hubiera botado los viejos. Sí. Bueno, no sé si preguntarle a algunos hermanos si tiene un pantalón viejo que me venda, que está de moda. Pero nos parece bien. Y eso significa pobreza, iglesia. Pero como está nuevo, tiene una mentira ahí. Algo bueno, está nuevo, pero tiene la mentira que está roto. Eso es pobreza. Te compran la mitad de un pantalón por uno nuevo, por uno completo. Entonces, ahora sí sabemos. Entonces, ya ahora sí quiero probarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo, voy a cometer el acto. Y dice la escritura, luego le dio a su esposo. Entonces, ¿ya va a querer que otro también lo haga? Y si hay dos hermanos, y si hay dos hermanas, y si usted tiene un amigo, o si usted tiene un amiguis, ay, vea que sí, güey, yo me lo puse, ¿por qué no lo hace usted? Ahora hagamos los dos para hacer una sociedad, implementar esto, y lo que está haciendo el mundo. Ya vemos diferentes clases de géneros en el mundo porque sí se pudo y no pasó nada, pero dice la escritura que ellos ya tienen su recompensa y nosotros no debemos seguir esos pasos. Entonces se forman sociedades de aceptación, los que se echan con varones, los homosexuales, las lesbianas y toda contaminación que trae el mundo en estos tiempos. Por eso podemos decir nosotros, Señor, ven pronto, Maranata, que el Señor venga rápido por la iglesia, pero todavía falta iglesia, donde tú y yo debemos esforzarnos muchísimo más para seguir adelante. Y dice la escritura ahí, y también él comió. Entonces también sensibilizó la conciencia del que había recibido el mandamiento. Porque si tú lees en Génesis 1, ustedes ya lo leyeron, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí dice que el mandamiento Dios se lo dio al hombre cuando lo puso en el huerto del Edén. Ahí le dio el mandamiento. Entonces podemos discernir que tal vez el hombre fue el que le dijo a su esposa, el Señor nos dijo esto. La escritura no nos dice que Dios le dijo a la mujer, pero tampoco nos dice que el hombre le dijo. Pero podemos intuir que tal vez el hombre pasó la información. ¿Estamos pasando la información correcta? ¿Estamos diciéndole a nuestro hermano lo que sí es bueno? ¿O esta vez le estamos llevando a nuestro hermano a hacer lo que es malo? A nosotros nos pasó algo parecido. Le decía a mi esposa que se está levantando un grupo de alabanza y dice la escritura que debemos ponerlos a prueba. Póngalo a prueba. Entonces están en un periodo de prueba, entonces le exigíamos, entre comillas, su manera de vestir a la hora de pasar a compartir la palabra, acerca de la vestimenta, porque es necesario que sepamos vestirnos, cuanto más cuando estamos ministrando en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, después de lo que nos leyó el pastor Rodrigo, ¿se acuerdan? Cuando solo la gloria a Dios, cuando en la oración de Ana, 14 veces en los primeros versículos nombraba a Jehová, cuando estaba la exaltación. ¿Sí se acuerdan? Sí, imposible, ¿no? Mire, iglesia, después de ese capítulo, en el capítulo 3, dice que el siervo Samuel ministraba en la presencia de Jehová con un efod, con una vestidura similar a la que tenía el sacerdote en ese tiempo. O sea, sí, nuestra manera de vestir en el altar debe marcar la diferencia, porque somos el punto de referencia de muchos. Entonces, qué lindo que aprendamos a vestir. Y pasó que dijimos esto y se hizo, se formó. Había un hermano que tal vez estaba débil en el conocimiento. Dijo, no, en la otra iglesia se subían con jean. Y miré una publicación de un pastor que subió a una sierva de Dios con un vestido blanco, pero se veía todo para adentro. Yo hice así y bloqueé al pastor.
porque a veces no discernimos cómo se viste y le enseñamos a hacer lo malo. Y como nosotros a veces sabemos, pero no pasamos el conocimiento correctamente, estamos llevando también a nuestros hermanos a cometer un error. Eva lo hizo y dijo, venga, Dan, hagámoslo, chévere. No. También debemos ser influencer de lo bueno y no de lo malo. Versículo 7. En ese mismo instante, iglesia, mire lo hermoso que dice la traducción en lenguaje actual. En el mismo instante se dieron cuenta, o sea, tuvieron conocimiento de lo que habían hecho. Despertó el conocimiento. Y aquí hay dos teologías. Algunos dicen que fue en el momento que desobedecieron porque al tomar el fruto y comieron, desobedecieron la palabra de Dios. Algunos teólogos dicen que es el fruto, que en el fruto venía eso. Entonces hay dos teologías y vamos a ver cuál de ellas es cierta. Entonces dice que en el mismo instante que hicieron esto, que tomaron el fruto, comieron, se dieron cuenta de su estado. O sea, su conciencia dijo, ¿qué hicimos? ¿Le ha pasado eso? Que después de que usted hace el acto, le fui infiel a mi esposa. Eso no pasa en la iglesia. ¿Yo por qué cogí esa plata? ¿Yo por qué no devolví esos vueltos? Porque pensé que el Señor me estaba bendiciendo. Dijo una hermana una vez, es que iba por el centro comercial y estaba diciendo, Señor, tú sabes mi necesidad, no tengo dinero para el transporte. Y de pronto en el centro comercial, una señora, pum, se le cayó el billete y ella se dio cuenta. Señor, tú conocías mi necesidad, gracias. Manipulamos la verdad con una mentira. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Un acto de conciencia, señora, se le cayó el billete. Puedo irme a pie. Vivo en Piedecuesta, pero puedo irme a pie. Dios lo dirá. Era lo correcto, lo justo, pero a veces nos equivocamos. En ese momento, el hombre y la mujer tuvieron conciencia de su estado y dice que el estado era que estaban desnudos. ¿Por qué antes no se veían así? Porque su conciencia estaba limpia y no se veían de la forma. Entonces, hermenéutica, pastor, una palabra indicadora. Tomaron unas hojas de higuera y ¿qué hicieron? Se cubrieron, igualitico a lo que se está viendo en este tiempo, mano. Cada vez más, menos ropa. Entonces podemos decir que más por menos, ¿cierto? Sin publicidad política pagada. Entonces, mire, iglesia, cada vez menos. En vez de taparnos, o sea, mire cómo ya el estado de conciencia ahí estaba alerta, ¿no? ¿Cómo está el estado de la conciencia en este momento? Nada. Ya cauterizada, cegada. Entre más, menos. Continuamos la lectura. Dice el versículo 8, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Qué lindo, ¿no? La presencia del santo, del sublime, así como está en este lugar. Porque cuando hay 2 o 3 reunidos, dice su palabra que Él está. Él hace presencia en la congregación de los justos. ¿Cuántos justos hay en esta mañana? ¿Cuántos justos hay en esta mañana? Dele gloria a Dios, dele un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Dice la Escritura que así que corrieron a esconderse. Por eso muchas veces vemos las iglesias, por eso muchas veces tal vez mis hermanos que nos están escuchando en la transmisión o más adelante se esconden, por eso a veces no vienen, porque lo que realmente se están escondiendo, porque su conciencia lo está delatando. No, mejor no voy. A veces nosotros cuando decimos hay celebración de la Cena del Señor el próximo domingo, no vienen, se esconden. Sale una cantidad de excusas. No, es que me salió un viaje. No, es que mi hermana se enfermó. Una mentira.
pero realmente lo que está sucediendo es que la conciencia está señalando, porque dice la Escritura que pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y de la copa, ¿cierto? Entonces nos acusa, nos señala y entonces nos escondemos. Entonces dice la Escritura en Hebreos 9:14, si Dios no quiere, perdón, Dios no quiere que nos escondamos. Y ahora sí, Hebreos 9:14, ven y a través de la sangre preciosa de Jesucristo, que a través del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, con su sangre nos limpiará la conciencia para que le sirvamos al Dios vivo. Si está pasando esto, iglesia, si la conciencia te está señalando, si la conciencia tal vez no te está señalando, todavía estamos en el tiempo de la gracia, dijo el apóstol Pablo. Hoy es el día de salvación. Hoy es donde podemos venir y decirle, Señor, me siento mal, mi conciencia me señala. Hoy vengo y me refugio en la sangre del Cordero de Dios, quien limpiará vuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la función de la conciencia, ¿cuál sería? ¿Cuál es la función de la conciencia, iglesia? Redarguirnos, algo que hace también el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es más la conciencia? La conciencia nos delata, ¿no? Nos pone al descubierto, mostrando lo que hemos hecho, si es bueno o es malo, o también si lo vamos a hacer. Si tenemos conciencia nos advierte, no lo hagas, no lo hagas. Y podemos decir, ay, ¿qué hice? O también esa voz interna, no lo hagas, eso no le agrada a Dios, no te vayas por ese lugar, no la escuches. Y a veces algunos llegan y, usted no leí. Cuando su mamá le dijo, doña Elba tal vez le dijo, con ese muchacho no se meta, estoy enamorada, ¿cierto? Ese muchacho no le conviene, ni siquiera trabaja. Ah, pero mamá es mototaxista, no le conviene, ¿cierto? Y empieza la conciencia ahí a funcionar y a veces callamos a esa voz que nos habla. Y vemos en Juan capítulo 8, versículo 9, algo similar. Antes de actuar, y usted se conoce esa historia de la mujer que fue encontrada en adulterio, pero solamente trajeron a una. ¿Y dónde estaba el otro? ¿Al caso una mujer puede adulterar sola? Mire, Señor, como le venían a probarlo, aquí está, la encontramos. Entonces, en este versículo, en el versículo 14 dice, perdón, el versículo 9, Juan 8:9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. O sea, los jóvenes también estaban ahí y acusados por su conciencia, acusados uno a uno. Queríamos juzgar a esta mujer, queremos apedrearla, pero la conciencia estaba tal vez igual o peor que la de esa mujer. Y enseguida que el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y algunos dicen por ahí, ¿no?, que salió una piedra así, y cayó. Entonces Jesús le dijo, no, mamá, usted no. Mire, iglesia, porque a veces nos pasa, somos nosotros los primeros que lanzamos la piedra, porque tal vez nuestra conciencia está cauterizada. Pero aquí la conciencia también nos habla de que no lo hagas. ¿Qué hizo la conciencia en ese momento? Hacer que el hombre soltara la piedra. Sí, yo también soy igual. Debo cambiarme, debo refugiarme en Él. Y aquí hay una pregunta preciosa. ¿Cómo está nuestra conciencia para reflexionar? ¿Activa, pasiva o cauterizada? ¿Cómo está nuestra conciencia tal vez en esta mañana? Hemos dejado que tal vez el enemigo nos hable y nos diga, eso está bien, hágalo, no pasará nada. O dejamos que la conciencia nos redarguya. ¿Cómo está nuestra conciencia en esta mañana?
¿Cómo está tu conciencia? Tómate un minuto para evaluar cómo está tu conciencia. Si tal vez hoy has venido a este lugar pensando que todo es bueno y tal vez en aquello que estás pensando es bueno, está mal. O tal vez estás diciendo, esto es dulce, pero a la vez es amargo. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 19, y voy a tomar una versión que me encanta, Nueva Biblia Viva. Dice la Escritura: ahora, Timoteo, hijo mío, fíjate en este mandamiento que te doy, pelea la buena batalla, tal como dice la profecía que hicieron en cuanto a ti. Aférrate a la fe en Cristo, y aquí vemos una de las solas, de las 5 solas, y conserva limpia tu conciencia. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y aún han naufragado en la fe. ¿Cómo debemos tener nuestra conciencia? Limpia y pura, y solamente esforzándonos en la fe de Cristo podemos nosotros tener esa limpia conciencia, y más nosotros que somos siervos del Dios viviente, más nosotros que fuimos lavados por la sangre preciosa de Cristo, nuestra conciencia debe estar limpia. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pablo a su siervo Timoteo. Versículo 19. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y han naufragado en la fe. A veces queremos callar la conciencia, lo que está bien. Y por eso vemos que el cristianismo o algunos hermanos en Cristo están como náufragos. ¿Qué es un náufrago? Sin rumbo, perdido, no encuentran. Por eso normalmente los ve uno disfrazándose en el 31 de octubre, porque están naufragando. Y sabes una cosa, un náufrago espera que alguien lo rescate. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás apoyando o estás advirtiendo a tu hermano? Le estás diciendo no lo hagas. Mire que esos fueron los pecados de Elí, en el primer libro de Samuel. Él sabía lo que estaban haciendo sus hijos y se quedó callado. Él lo que le interesaba era que el pueblo no supiera lo que ellos hacían. A veces nos pasa lo mismo. Hágalo, pero no se deje pillar. Bloquee el estado, bloquee el Facebook, no suba la foto. Que no lo sepa el pastor. Y no debe ser así, iglesia, porque hay muchos que están naufragando, perdidos en la fe del Señor. ¿Y por qué la desobedecen? Sería la pregunta. Porque al igual que al principio hay un agente externo que se está moviendo todavía en este tiempo y está introduciendo ciertas enseñanzas demoníacas, y lo único que desea o lo que quiere que la iglesia haga es llevar a la misma al libertinaje. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Nueva Biblia Viva, dice la Escritura. Pero el Espíritu dice claramente que los últimos tiempos, mire qué lindo, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo. Lo dice, ¿cómo? Claramente. Y estamos en los últimos tiempos, iglesia. Algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. O sea, van a estar buscando, dijo una hermana, es que la pastora de Viedecuesta los sábados no hace ayuno, pero hace bailoterapia. Santo, no, aquí no hacemos bailoterapia, hija. Aquí venimos a hacer ayunos y a alabar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque andan buscando esas enseñanzas. Y usted dirá, pero pastor, porque usted porque está diciendo como mucho pastor, cristianos, porque este mensaje es para la iglesia, para que nos despertemos, porque muchas veces buscamos esas enseñanzas que nos agradan para ser seguidores de esas enseñanzas. Y aquí lo tremendo es que dice que son enseñanzas demoníacas, doctrinas diabólicas. Dice, los propagadores de tales enseñanzas, ¿cómo dice? Mienten,
con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Y vemos que en Estados Unidos ya hay pastores homosexuales, pastoras, iglesias completas. ¿Qué clase de enseñanza pueden traer si su mente ya está sido cauterizada? Y me disculparán, ¿no?, si estoy siendo un poquito, pero la palabra dice en el Apocalipsis capítulo 22, al finalizar, dice que quienes no entrarán al reino de los cielos. Entonces un ciego se va a volver guía de otros ciegos y no buscamos la verdadera enseñanza que nos trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Dice, miren las enseñanzas. Dicen, versículo 3, afirmarán que es malo casarse. Eso no se case, mi hijo. Decía así. Y prohibirán comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, los que han conocido la verdad, los coman con acción de gracia. Todo lo que Dios hizo es bueno y nada debe desecharse si lo tomamos con acción de gracias, con agradecimiento a Dios, pues la palabra de Dios y la oración lo santifica. ¿Cuánto más el matrimonio, iglesia, cuando está bajo la cobertura del Señor? Por eso, jóvenes, no lo hagan, esperen hasta el matrimonio, hasta la bendición del Señor. Que porque otros jóvenes lo hacen. Hombres, el adulterio y la fornicación. Mujeres, no lo hagan. Miremos lo que dice el Señor, revisemos lo que dice su palabra, lo que ella nos enseña, para que nuestra conciencia sea descauterizada a través del poder de su Espíritu Santo y la palabra de verdad. Dice Judas capítulo 1 versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Y como hoy es un mensaje de advertencia, dice Judas, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida ¿qué? Inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Iglesia preciosa, no participemos de lo que hacen las personas que no tienen a Cristo. Aquí la palabra es muy clara. Esas enseñanzas lo único que quieren es que nosotros llevemos al libertinaje la palabra de Dios, que tengamos cuidado con las enseñanzas que tal vez estamos escuchando. Por eso a muchos hermanos, a muchos cristianos, les es más fácil congregarse en el internet que venir a la iglesia. Pero quiero decirlos y quiero felicitarlos en esta mañana. La iglesia es una iglesia presencial, no virtual, iglesia. Estos videos que subimos tal vez a las redes es para que nos ayuden en el crecimiento, en la madurez espiritual, para que no andemos como niños infructuosos que son llevados por el viento, que seamos como esas nubes que no llevan agua, como esos árboles silvestres que no tienen fruto. Qué bonito es que tú y yo podamos venir antes de una acción, espere, ¿qué dice la palabra de Dios? Volvamos a la fuente correcta que nos dice realmente qué debemos hacer. Y no lo participemos, no llamemos a lo que es malo, bueno. No imitemos, iglesia, por favor. No imitemos aquello que a Dios no le agrada. Esas cosas que a Dios no le agradan, ¿cómo se llaman? Abominación. No seas tibio, sé caliente en el Espíritu Santo. Dile al Señor en esta mañana, necesito que me examines, oh Jehová, como dijo el salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Jehová. Necesitamos que su palabra haga un filtro en aquellas enseñanzas que tal vez estamos escuchando, como le decía, en la iglesia. No es que, no, si quiero vestirme así o no quiero vestirme así. Porque va a haber de pronto ahí
un agente externo que te va a decir, es que son legalistas. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. Y para eso la conciencia está ahí, para ayudarnos a discernir. Vamos a orar, a darle gloria a Dios en esta mañana por esta porción, por este estudio bíblico. Cierra tus ojitos y dile al Señor en esta mañana cuánto necesitamos las buenas enseñanzas. Las enseñanzas que no mienten, las enseñanzas que nos enseñan a pelear la buena batalla, las enseñanzas que nos enseñan a obedecer los mandatos que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que pelees la buena batalla a través de este libro maravilloso, la palabra del Dios viviente. Ella es más cortante que espada de doble filo, iglesia. Ella penetra hasta cortar, Señor. Por eso, Papito Santo, yo te pido que a esta hora, oh Dios, que sea tu palabra adentrándose en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Aún, Señor, hasta nuestra conciencia, porque dice tu palabra que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, oh Dios. Por eso, Papito Santo, conforme a tu palabra, Señor, conforme al poder, Señor, que tienen las sagradas escrituras, oh Dios. Padre, revélanos, Señor, y descauteriza, Señor, toda aquella conciencia que esté adormecida o cauterizada en esta mañana. Padre, que podamos ver, Señor, lo que realmente es bueno, lo que realmente conviene, oh Dios. Padre, que volvamos a ser esas personas sensibles y podamos decirle aquello que es malo, malo. Que no nos dejemos engañar por mentiras fraudulentas, Señor. Que podamos venir a tu verdad, Padre, y ayudar a otros que están siendo engañados por ciertas doctrinas falsas, que lo único que quieren hacer, Señor, es llevar a tu iglesia al libertinaje. Por eso ayúdanos, oh Dios, Señor, a tener presente tu palabra, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar, Señor, cada mensaje, cada instrucción, Señor, que hay en este hermoso manual, Señor, que tenemos, que nos has dejado. Por eso, Dios del cielo, clamamos a ti en esta mañana por tu misericordia, oh Dios. Y nos acercamos al trono de la gracia, Señor, para pedirte perdón, Señor. Tal vez por aquello, Señor, que le hemos llamado bueno. Padre, tal vez por no exhortar tal vez a nuestros hijos. Por no exhortar a nuestros parientes y decirle eso está mal, eso que vas a hacer a Dios no le agrada. Tal vez hemos sido cómplices y al ser cómplices estamos practicando lo mismo que ellos quieren hacer o van a hacer o están haciendo, iglesia. No seamos partícipes de lo malo. Reprendamos las obras de las tinieblas. Imitemos siempre lo bueno, porque los que imitan lo bueno son los hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios, iglesia. Por eso ven y acércate al Señor y dile, Señor, gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por lo que estás obrando. Gracias por tu conocimiento, porque dice tu palabra que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, Señor. Y para eso tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que disipa la oscuridad, Señor. Tu palabra, Señor, tu palabra, no para que la interpretemos, Señor, como nosotros queremos. Cada palabra, Señor, que sale de tu boca tiene una instrucción verdadera. Te pedimos a esta hora que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender el mensaje correcto, Señor, para no desviar ni retorcer. Como dice tu palabra en la segunda carta de Pedro, que se levantarán falsos profetas con disoluciones destructoras. Padre, que aprendamos a conocer lo que realmente es verdadero. Y ayúdanos a avanzar, Señor.
que podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y queremos seguir haciéndolo, Señor, puestos en el autor y consumador de la vida, nuestro amado y Salvador Jesucristo. A ti sea toda la gloria, la honra y la exaltación. Te alabamos en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.